Él resucitó, Él murió, Él resucitó. Bueno, vimos la clase pasada, los que estuvieron acompañándonos, como en Jesús el cielo y la tierra se unieron y por medio de su sacrificio vino la restauración nuestra. Y ahorita es un día muy especial porque pues esa Pascua empezó hace la primer Pascua como la conocemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Aquí a los que están viendo a través del salón de clase, pues estarán viendo las filminas las imágenes que estamos poniendo, ¿verdad? Pero esa Pascua fue celebrada hace 3,333 años. Estamos en un tiempo, el calendario, sí, que esta Pascua que vamos a celebrar es muy similar a la primer Pascua que se celebró hace 3,333 años, ¿sí? Ellos estaban, se acuerda que ya estaba Dios a punto de sacarlos a libertad y este fue la última plaga que fue enviada, en la cual ahora ellos tenían que participar, ¿sí? Todas las demás plagas, Dios fue el que nomás Moisés declaraba, levantaba la vara, ¿verdad? Y Dios respondía, pero en esta Pascua, algo muy diferente, en esta plaga, ¿sí? El pueblo de Israel tenía que hacer algo muy especial. Dios le dio unas instrucciones. Debían de tomar un cordero, el mejor cordero sin daños, que no estuviera herido, que no estuviera defectuoso, que no estuviera enfermo, y debían meter a sus casas por varios días ese cordero, cuidarlo. Imagínate los niños, si cuando tienen un gatito, un perrito en casa, qué emocionados están. Bueno, tienen ahora este corderito con el cual, ¿verdad?, van a convivir unos días. Y este corderito va a ser el sustituto, estaba representando a Jesús el cordero de Dios. Entonces, este cordero, ellos debían de matarlo y aplicar su sangre a los postes de sus casas. Ellos tenían que aplicar eso, no nada más era, sí, Señor, y oramos, Señor, que tú nos cuides y nos guardes. Ellos debían obedecer y actuar conforme a las instrucciones de Dios, ¿sí? Y pues creo que ahorita, no, en este tiempo, ¿no? Salubridad llegaría si cogemos corderos y empezamos a aplicar en los postes de nuestras casas, literalmente, pero ellos sí lo vivieron. Y esa era su protección, la sangre. No podían ponerle pintura, no le podían poner florecitas, tenía que ser la sangre de ese cordero, que tal vez con el cual se encariñaron en esos días que llegaron a apreciar y que sabían que tendría que ser sacrificado para el beneficio de ellos. Entonces, ellos debían permanecer dentro de sus casas, no fuera. Y ahorita estamos en este tiempo, ahorita en Israel está empezando la fiesta de la Pascua, ¿sí? En muchos lugares se está celebrando y ellos debían permanecer en sus casas, porque había un espíritu de muerte que estaría pasando por toda la ciudad y que iba a morir cada primogénito. Pero esta sangre que pusieron ellos era la señal por medio de la cual ellos estarían protegidos. Y cuando pasó el ángel de la muerte, ¿verdad?, veía la sangre y pasaba de largo. Ahorita estamos viviendo una Pascua, estamos viviendo un tiempo de celebración de la primer Pascua y vemos que hay un espíritu de muerte, ahorita fuera, las mismas autoridades nos han ordenado a estar en nuestras casas, en permanecer en nuestras casas. Hay gente que está desesperada porque quiere salir o necesita salir, pero es necesario estar lo más posible en nuestras casas por el peligro a los contagios, ¿no? Entonces, similar a ese tiempo, ¿no? Ellos deberían estar como familias, comer como familias esa cena que debían preparar, ¿sí? Y estar preparados para salir, porque al siguiente día ellos ya partían, venía un nuevo comienzo, empezaba un caminar hacia la tierra de la promesa. Entonces,
qué bello que en este tiempo estamos ahora, ¿verdad? Recordando esto. Y ese cordero que fue sacrificado en cada hogar, por cada familia, venía a cubrir, ¿no? A su sangre, a proteger las familias. Pero después vemos a Jesucristo, ¿no? Vamos a entrar ahora, que Él es nuestra Pascua, que Él es nuestro Cordero, y es por medio del cual no solamente unas cuantas familias, sino que en todas las naciones, todo aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, todo aquel que le entrega su vida, ¿sí? Él se apropia de todas las bendiciones de su muerte. Así que gracias por conectarse con nosotros y que esta Pascua sea muy especial. No nos vamos a poder reunir, teníamos programado para el viernes una noche de celebración como las que hemos estado haciendo cada mes. Ahora no la vamos a poder hacer juntos, pero creo que es en el plan de Dios, ¿verdad? Es muy significativo los tiempos, que esto que esté sucediendo en un tiempo de la Pascua, de la primer Pascua, muy, muy similar y que ahora lo vamos a celebrar, ¿no? Muchos los iban a las playas, que a las fiestas y muchas cosas, ¿no? Que ahora estamos en nuestras casas comiendo juntos y que va a tener mayor valor todo lo que Jesús hizo y lo que la Pascua significa. Vamos a iniciar, ¿ok? Muy bien, pues mientras el pueblo de Israel anduvo en el desierto, ellos recibieron el alimento día con día, ¿sí? Y era lo que la Biblia llama el maná, ¿verdad? Ellos recibieron este pan del cielo, era un milagro sobrenatural, ¿sí? Para que a través de este milagro, ¿verdad? Pues todo el pueblo, la multitud del pueblo, pudiera recibir el alimento día con día. Ellos tenían que tomar la porción que se iba a comer, ¿verdad? Cada persona dentro de la familia, ¿sí? Y la porción que tenían que ellos tomar, ¿verdad? Pues la instrucción había sido, ¿verdad? Tomen lo que van a comer, ¿verdad? Y no tomen de más, ni quieran aprovecharse, ¿verdad? De tratar de acaparar más, porque el alimento es nada más para el día. Entonces, este alimento, si ellos, ¿verdad?, lo querían guardar, inmediatamente empezaba a descomponerse. Entonces ya no les servía, ¿verdad? Por más que hayan acumulado, ya no les servía como alimento. Entonces ellos tenían que salir día con día, o sea, tenían que creer que el milagro que Dios estaba haciendo, ¿verdad?, se iba a cumplir tal y como Dios lo estaba diseñando. Entonces ellos tenían que entrar en el diseño de Dios para poder, ¿verdad?, tener el pan de cada día. Bueno, Jesucristo se está revelando también como el alimento, ¿verdad?, que es para cada uno de nosotros. Jesucristo mismo dijo: yo soy el pan verdadero, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, ¿sí? Y entonces, cuando le dijeron: maestro, enséñanos cómo orar, Jesucristo les dijo: cuando oren, ¿verdad?, denle toda la gloria al Padre, pero también díganle: danos el pan nuestro de cada día. Entonces nosotros necesitamos la porción del día de hoy y nosotros necesitamos recoger el maná del día de hoy para que nosotros podamos recibir el alimento correcto, ¿sí? Juan capítulo 6 y versículo 32 y 33 dicen: no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Así que el verdadero alimento es el que provee el Padre, ¿verdad? Es el que el Padre envía, ¿sí? Y Jesucristo es enviado del cielo. El Padre dio el verdadero pan, ¿sí? Jesús es la palabra de Dios, Jesús es el pan de vida, Jesús es el que descendió del cielo, ¿verdad? Y nos da vida. ¿Amén? Bueno, Juan, aquí vemos en el Evangelio de Juan, ¿no? Jesús acaba de alimentar a las multitudes. Vimos la semana pasada cómo multitudes seguían a Jesús, pero lo seguían por el alimento, seguían por los beneficios, la bendición que recibía, ¿no? Y Jesús dice: pues me siguen por el alimento, y se acuerdan que les dice: trabajen
no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, ¿no? Entonces, por eso Jesús continúa hablando, empieza a enseñar. Jesús aprovechaba cada oportunidad para enseñar, para revelar una verdad que iba a ser de bendición para los que lo escuchaban. Entonces es cuando le dice, pues es que Moisés nos alimentaba, ¿no? Dios nos alimentaba, pero Jesús entonces es cuando hace referencia que el verdadero pan del cielo, aunque sí ese maná, ese pan ligero descendía del cielo y era una provisión diaria, era un milagro diario de parte de Dios, pero Dios tenía otro pan diferente, tenía en su corazón, ¿verdad? Ahora dar el pan de vida. Ese pan que comían, lo digerían y pues los mantenía en su vivir, ¿verdad? Pero el pan que Jesús vino a dar es el pan de vida. Y si tienen ahí su Biblia, en Juan 6, 51 y 53 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Ya él está hablando que él va a ser sacrificado, que él va a dar su vida, ¿sí? Por el mundo, no nada más por unos cuantos, ya está profetizando lo que viene a continuación. Pero ese dijo, yo soy la vida, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hemos hablado de que su sangre, la sangre de Jesús era la sangre del Padre, una sangre viva, ¿sí? Entonces, la vida está en la sangre. Entonces, dice, si alguno come este pan, vivirá para siempre. No nomás dice, bueno, pues te va a ir bien, ahorita nosotros podemos comer todos los días, ¿verdad? Y necesitamos comer todos los días. Pero el pan que Jesús nos da, estaba hablando de su propia carne, que Él está dando. ¿Sí? A Jesús nadie le quitó la vida, Él entregó su vida para hacer un pan que fue partido para que muchos pudiéramos comer, pero dice por el mundo. ¿Sí? Y luego vemos en Juan, continúa, ¿no? Del 53 al 56, dice, de cierto les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Aquí, cuando Jesús está hablando estas palabras, hubo un choque así en la mente de todos. ¿Cómo vamos a comer su carne ni que fuéramos cavernícolas? Y se empezaron a molestar y muchos se apartaron, muchos lo abandonaron, ya no lo siguieron. ¿Por qué? Porque Él les estaba hablando de que iba a entregar su propia vida, pero estaba hablando del alimento espiritual que necesitamos. Acuérdense que la semana pasada dice que lo natural se alimenta de lo natural, lo espiritual de lo espiritual, ¿sí? Entonces aquí Jesús le está hablando una verdad que es importante poner atención, ¿sí? Que Él está diciendo, el que come mi carne, el que bebe mi sangre, tiene vida eterna. Pero no nada más ese, y luego dice, y lo resucitaré en el día final. ¿Por qué? Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesús sabía de toda la Pascua y Él guardó la Pascua. Él guardó mientras estuvo en la tierra, ¿verdad? La fiesta de la Pascua, porque fue una fiesta que Dios les entregó, dice, para todas las generaciones, síganla celebrando. Por eso hace 3,333 años que fue la primera y se sigue celebrando hasta el día de hoy. Pero ahora Jesús está hablando, ¿verdad?, de su propia vida. Él se está identificando como ese cordero que sería la provisión de Dios, la verdadera carne, la verdadera Pascua para todos los que creemos en Él, para vida eterna. Bueno, una de las cosas que el pueblo de Dios, ¿verdad?, necesita empezar a conocer, ¿verdad?, cada vez con mayor profundidad, son las verdades, sí, son verdades paralelas. El maná que veíamos en la imagen anterior
¿sí? El pueblo de Israel, ¿verdad? Subsistió, ¿verdad? Vivió 40 años con ese maná que caía del cielo. Y era un milagro, ¿verdad? Y ese milagro era un milagro, o sea, para vivirlo cada día estaban experimentando ese milagro, pero ellos, ¿verdad? Menospreciaron el milagro del cielo y no entendieron que ese maná solamente era una sombra, ¿verdad? Del maná que el Padre iba a dar más adelante en Cristo Jesús. Entonces ellos, ¿verdad? Comían ese maná, era milagro del cielo, pero como era antes de la cruz del Calvario, ese maná solamente alimentaba sus cuerpos. Era un alimento, ¿verdad? Para sostener sus vidas en medio de un desierto terrible y no necesitaban otro alimento. Ellos solamente con ese maná hubieran podido vivir los 40 años, ¿verdad? En salud completa, sin enfermedad alguna, con la fortaleza en sus cuerpos, ¿verdad? Completa para poder transitar por el desierto sin tener, ¿verdad? Debilidad alguna, ¿sí? Ese maná era algo que sostenía sus vidas. A ver, un momentito, sí. ¿Sí me conoces? Ajá, nos vamos a hacer bien. Bueno, ahorita vamos a volver a reanudar. Parece que nos comenta que estás viendo problemas con la transmisión. Entonces, ahorita van a detenerlo un poquito y creo que la van a volver a reactivar. ¿Ok? Se va a reactivar. Bueno, tú mientras con mi Ivana. ¿Quieres con mi teléfono? No, es que no. No sé si. Bueno, les comentaba, ¿no? Que Dios trabaja con diseños. Entonces, el diseño que Él estableció con su pueblo en el desierto, ¿sí? Sabemos que todo el proceso de la salida de Egipto, ¿verdad? Hasta la tierra prometida, es un diseño divino, ¿sí? Que nos anuncia lo que va a ser el verdadero diseño, ¿sí? Para una vida eterna. El diseño del desierto y la tierra de Canaán en el desierto era, ¿verdad? La recompensa, si lo podemos ver así, de una vida, ¿sí? Que alcanza su plenitud en la tierra. Pero Dios quiere que nosotros veamos más allá de lo natural y que podamos ver lo que está en el espíritu, ¿verdad? Y la vida que está en Dios. Entonces, cuando Jesucristo, ¿verdad? Está declarando, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo, ¿sí? Nos damos cuenta que Jesucristo está diciendo, sí, el pan que comieron vuestros padres, le dice a los israelitas, ¿verdad? Ellos comieron ese pan, dice, y murieron, pero el que come el pan que yo les doy, ¿sí? Ellos, dice, tendrán vida y vida eterna, ¿sí? Y aunque estén muertos, vivirán. Entonces Jesucristo, ¿verdad? Pues está tomando una verdad que estaba desde el Antiguo Testamento, pero ahora le está dando la substancia, ¿sí? La substancia espiritual que se necesita para que el alimento que era natural, ahora, ¿verdad? Ellos puedan tener el alimento espiritual. Entonces, el pueblo de Israel, cuando escucha, ¿verdad? Esta declaración de Jesús aquí en el capítulo 6 de Juan, ellos se asustaron, ¿verdad? Y ellos se molestaron, pero además, ¿verdad? Ellos, ¿sí? Se levantaron en contra de lo que Jesús estaba hablando, ¿sí? No lo recibieron, y entonces lo que Jesús les quería dar, ellos no lo pudieron alcanzar, ellos no lo pudieron tomar, ¿sí? Y ellos se perdieron la bendición de lo que Dios tenía preparado para sus vidas. Entonces, cuando vemos nosotros a Jesús hablar de su carne, ¿verdad? Y de su sangre, Jesús nos está hablando, ¿sí? Y se está, ¿verdad? Está hablando proféticamente de lo que Jesús iba a establecer, ¿sí? La última Pascua que él iba a vivir, ¿verdad? En la tierra. Y esa última Pascua, ¿verdad? Es la que celebraremos pues a partir de este día que está sucediendo, ¿no? Entonces, el verdadero alimento, la verdadera comida, sí, cuando uno participa de la cena del Señor, que fue la que estableció el Señor Jesucristo, sí, pues nos está dando a entender esto que está hablando aquí en el capítulo 6 de Juan. ¿Eh? Okay. Bueno, Jesucristo declaró, yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, ¿verdad? Y esta es la realidad espiritual, ¿sí? Cuando nosotros participamos del pan vivo de Jesucristo, cuando nosotros podemos, ¿verdad?, entrar en el entendimiento de las cosas espirituales y podemos tomar nuestra porción en el espíritu, ¿sí? La vida que estamos nosotros teniendo, la vida que estamos tomando es vida eterna, ¿verdad? Es la vida espiritual, la vida con Dios, ¿verdad? Por la eternidad. Dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces Jesucristo no solamente le estaba hablando a los judíos, ¿verdad? A los israelitas. Jesucristo está declarando, ¿verdad?, que lo que Él viene a hacer a la tierra tiene un propósito, ¿verdad?, global, tiene un propósito que va más allá de solamente el pueblo judío. Entonces Jesús no se refería, ¿verdad?, a un ritual, sino al alimento que nuestro espíritu necesita comer día con día para poder mantenernos en esta vida eterna, ¿sí? Para poder mantenernos en la presencia de Dios, para poder hacer la obra de Dios, para poder cumplir con el llamado que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Entonces, es necesario que nosotros nos apropiemos de las verdades espirituales, ¿sí?, que están contenidas en la palabra de Dios, en la Escritura. Así que, si tú te das cuenta, hay mucha parte, yo no podría decir toda, pero sí es una parte de la iglesia cristiana, ya ahora en este tiempo, que tiene la doctrina, ¿verdad?, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero, aunque ha oído de la Pascua, no está teniendo el entendimiento de la Pascua. Y entonces, lo que está sucediendo en este tiempo, ¿sí?, es que Dios está empezando a revelarnos, ¿sí?, o sea, una verdad que había estado sin tener presencia en la iglesia, pero aunque estaba en la Escritura, ¿verdad?, ha estado ahí, ¿verdad?, sin estar revelada, ¿sí? Y Dios quiere entonces empezar, ¿verdad?, a agitar las aguas del Espíritu para que el espíritu del hombre empiece a apropiarse de las verdades que Dios tiene, ¿sí? Y entonces estamos entrando en un tiempo de la revelación de la Pascua de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Pascua de Dios representa el poder de la sangre de Cristo. Y si nosotros, ¿verdad?, no valoramos, no entendemos, si no nos apropiamos de esta verdad que Dios está revelando, entonces, aunque sabemos y declaremos que la sangre de Cristo tiene poder, pero no viviremos el poder de la sangre de Cristo. ¿Amén? Entonces, es una verdad revelada. Hace rato, puse en el internet para buscar una imagen sobre la Pascua y le puse Pascua en español. ¿Qué creen que me salió? Pues el conejo y los huevos de la Pascua. Para el mundo ahorita, fíjate, El pues, Eastern. el Easter, y entonces vemos cómo se ha ido perdiendo, cómo al principio la iglesia primitiva celebraba la Pascua tal y como Jesús les enseñó, y no era un día, compartían el pan en las casas, enseñaban la escritura, y diariamente ellos compartían en la comunión, no como un ritual, sino recordando a Jesús, y cada vez que comían, ¿sí?, sus cuerpos eran fortalecidos, venía mayor revelación de Jesucristo, de su obra, ¿sí? La iglesia se iba fortaleciendo. ¿Por qué? Porque comían el pan y la sangre de Cristo, ¿sí? Ya en ese pan como Jesús lo hizo en el aposento alto. Pero cuando viene, ¿verdad?, el tiempo de Constantino y decreta que la religión oficial sería el cristianismo, ¿verdad? Entonces, sí, los cristianos dejaron de ser perseguidos. Y eso, pues, ay, qué bueno, ya nos persiguieron. Pero esto abrió la puerta porque dijo, ahora todos son cristianos. Y realmente la gente ya quedó como una religión, y lo que sería la comunión se estableció como una tradición, como un ritual que fue perdiendo su poder. La iglesia, ¿verdad?,
empezó a sustituir, cambiar fechas, adaptar las fechas con las religiones o los rituales que ya se tenían para hacer una buena mezcla. Lo metemos todo aquí y sale esto, ¿no? Entonces, se fue perdiendo poco a poco el entendimiento y la iglesia fue perdiendo su poder, fue perdiendo, ¿no? Porque dejó de apropiarse de esas verdades, porque se dejaron de conocer, se dejaron de compartir, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros a lo mejor tomamos la comunión por muchos años aún de niños y pues no entendíamos, o sea, nomás íbamos pero no había un entendimiento, no nos apropiábamos de nada, si veíamos algo solemne, algo importante, pero no estaba transformando nuestra naturaleza, no estábamos comiendo esa verdadera comida, era como si fuese un maná ligero que comíamos, ¿no? Entonces, qué importante lo que Dios está haciendo en este tiempo y que esto que estamos hablando, ¿verdad? Estemos hablando en estas fechas para poder tomar conciencia del significado de lo que Jesús, su sangre, su cuerpo significa y que nos podamos apropiar. Tristemente, ya en estos días, como te dije ahorita, ¿no? Si buscas Pascua, ya no va a salir, Jesús te está saliendo la coneja y los huevos, la coneja que pone huevos, que fíjense nada más como eso sí fácil creerlo y seguir esa tradición, ese ritual, y quitas los ojos de Jesús, quitas los ojos de su sacrificio. Y después no se celebra resurrección, más bien eso fue el sustituto, ¿no? Entonces a Jesús lo van a ver siempre crucificado, siempre muerto, siempre débil, ¿sí? En una cruz, desnudo, avergonzado, como terminó su vida, pero no te están hablando del Cristo resucitado, no te están hablando, no se está conociendo el poder de la sangre de Jesucristo. Y es importante, por eso que el Espíritu Santo es el que está inspirando a mucha gente a hablar de la sangre de Cristo, porque el mismo Apocalipsis nos habla, ¿sí? Nos habla de los tiempos finales y habla que la iglesia, ellos han vencido por el poder de la sangre del Cordero. Lo vamos a necesitar, no tenerlo como un ritual, sino apropiarnos de todas las verdades que esto contiene. Cuando Dios nos habla de comer y beber algo espiritual, tiene que ver con apropiarnos de la verdad contenida para poder hacer frente, para poder hacer parte de nuestras vidas, ¿sí? ¿Y cómo nos apropiamos? Por medio de la oración, por medio de esa acción donde tomamos esa comunión por fe, ¿sí? Lo hacemos por fe, lo hacemos por entendimiento, lo hacemos, ¿verdad? Por una convicción. Porque yo también puedo estar todos los días comiendo, pero no tengo fe, simplemente lo hago como un ritual, ¿verdad? Porque como si fuera un amuleto, como si fuera algo así como, ay, pues es que con esto me dijeron que me voy a sanar, pero no tengo fe, no tengo el conocimiento, entonces no sirve. Entonces Dios quiere que tengamos esta verdad y la verdad que está contenida en esto que Jesús habló. Y mira, muchas cosas, las cosas espirituales, la mente natural no las puede comprender. Aún Jesús dijo, hay muchas cosas que quisiera enseñarles, pero no puedo, no es el tiempo. Cuando habló esto, hubo una indignación en muchos. Y muchos de los que seguían a Jesús se apartaron de él. Hasta les dijo a sus discípulos, ¿también ustedes se quieren ir? Y dice, no, Señor, pues ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces Jesús les estaba hablando, yo soy el pan de vida. El que come mi pan, mi carne, y bebe mi sangre tiene vida eterna, ¿sí? Y aún él ya está hablando, yo los resucitaré en el día postrero. Entonces, su carne es verdadera comida. Comer su sangre, dice, bueno, es apropiarnos de estas verdades, hacerlas parte de nuestras vidas, ¿sí? Para que pueda actuar conforme al propósito de Dios al impregnar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Cada vez que comemos y con fe y la comunión, ¿verdad? A lo mejor la compartimos o lo haces tú a solas, ¿sí? Pero meditando y apropiándote de estas verdades, ¿sí? Ya estudiamos a las semanas pasadas cómo Jesús, su sangre fue derramada a cada parte de su cuerpo y cuáles son los beneficios y por qué cada parte, ¿no? Hubo un derramamiento de sangre en su cuerpo. Entonces, para nuestro beneficio.
Entonces, cuando lo hacemos, cada vez, sí, esa naturaleza de Él se va formando en nosotros, su vida se hace nuestra vida, esa carne, nos volvemos parte del mismo, por eso somos su cuerpo. Comer su carne y beber su sangre nos permite entrar en nuevas dimensiones con Dios, que abre nuestro entendimiento y transforma nuestro ser. Si ya con esto, pensando en esto, Señor, abre mi entendimiento. Señor, ayúdame a ver esto que no se comprendió cuando tú lo hablaste, Señor, pero que después la iglesia primitiva, ¿verdad? Los primeros cristianos empezaron a vivir, que levantó una iglesia poderosa, que aunque fue perseguida, sí, ellos estaban viviendo las experiencias de una vida de poder en ti. Bueno, te das cuenta entonces que la realidad, ¿sí?, de la vida cristiana no es solamente leer la Biblia, porque hay quienes leen la Biblia y aún te comentan, ¿verdad? Pues la leí, pero no entendí nada. Entonces, no se trata nada más de leer la Biblia. Se trata de que a través de la Biblia, ¿sí?, el Espíritu Santo, ¿sí?, nos empieza a alimentar con la vida de Dios. Entonces, el propósito de la vida cristiana, ¿verdad?, es conocer a Dios, conocer a Cristo, para que el Espíritu de Cristo, ¿verdad?, empiece a ser nuestro tutor, empiece a ser el que nos guíe, empiece a ser el que nos lleve a conocer toda verdad, porque Él nos guiará la verdad de la palabra de Dios y nuestra vida empezará a tener ese crecimiento, ¿verdad?, y esa madurez que se necesita para poder comprender, para poder entender las verdades espirituales que Dios quiere darnos. Si tú te das cuenta, Jesucristo, ¿verdad?, le estaba hablando estas verdades al pueblo de Israel, pero ahí estaban los sacerdotes, había fariseos, había maestros de la ley, había, ¿verdad?, ancianos de Israel, había gente conocedora y gente que estaba preparada en las escrituras, ¿verdad?, y que eran los responsables de enseñar, ¿verdad?, el judaísmo a toda la nación, ¿verdad? Y sin embargo, cuando Jesucristo le está hablando estas verdades, ellos, ¿verdad?, chocan con las palabras de Jesús, ¿verdad? Y ellos se resienten y ellos se enojan, se enfurecen, ¿verdad? Y casi nada más les faltó gritarle, ¿verdad? Blasfemia, blasfemia, ¿no? Como lo habían hecho ya en otras ocasiones con Jesús, ¿sí? Pero ¿qué está haciendo Jesucristo? Está usando la palabra de verdad para romper las estructuras mentales de error que los mismos fariseos habían establecido en el pueblo. Entonces, Jesús está hablando verdades espirituales y es lo que ellos no entendían. Ellos lo tomaban en lo natural y aunque Jesús les hablaba, ¿verdad?, verdades espirituales, ellos no podían ver las verdades espirituales, ellos chocaban. Está como cuando Nicodemo va a hablar y a buscar a Jesús, ¿verdad? Y dice que va de noche y va y le dice, maestro, sí, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él, ¿sí? Y entonces Jesucristo, en lugar de decirle, de responderle, Nicodemo, ay, qué bueno que te diste cuenta de que yo vengo de Dios, ay, qué bueno, Nicodemo, que estás viendo que los milagros, ¿verdad?, es el respaldo de Dios sobre mi vida. No, Jesucristo ni siquiera tomó las palabras de Nicodemo. ¿Por qué? Porque Nicodemo estaba hablando en el terreno natural, ¿sí? Y entonces Jesucristo le dice, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo, ¿verdad?, las palabras de Jesús chocaron en la mentalidad de Nicodemo, ¿verdad? Y fue un golpe en su mente, ¿verdad? Y Nicodemo dijo, no, ¿cómo puede ser eso? No lo entiendo, ¿verdad? ¿Cómo puede nacer alguien que ya es viejo como yo, ¿verdad? ¿Cómo puede volver a entrar, ¿verdad?, al vientre de su madre? No, es una locura las palabras que tú me estás hablando. Y entonces vemos dos mentalidades, la mentalidad humana y la mentalidad espiritual de Jesucristo, ¿sí? Y entonces hay un choque, ¿verdad? Y por eso quien quiere tomar estas declaraciones de Jesús de comer su cuerpo y de beber su sangre, y si no lo hace, no tiene vida con él, ¿sí? Si se queda en el plano natural, ¿verdad?, va a chocar con su mente, ¿no? Y entonces cuando nosotros vemos cómo su sangre, ¿verdad?, es verdadera bebida y su carne es verdadera comida, ¿sí? Jesucristo nos está hablando de dimensiones espirituales, ¿sí? Y entonces el Espíritu Santo nos tiene que enseñar a entrar a estos niveles de entendimiento espiritual para nosotros poder comprender las verdades que Dios nos quiere enseñar, ¿sí?
Entonces tú y yo tenemos que apropiarnos de las verdades contenidas en la palabra de Dios. Si tú y yo no buscamos en este tiempo en el que Dios quiere traer una restauración de la Pascua a la iglesia, ¿sí? Nos vamos a quedar fuera de los verdaderos propósitos de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere liberar su poder en la iglesia para que la iglesia pueda caminar con poder y pueda empezar a establecer el verdadero reino de Dios en la tierra. ¿Sí? Y entonces, sin el poder de Dios no podemos llevar a cabo su obra. ¿Sí? Necesitamos la revelación de su palabra para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos pueda capacitar y nos pueda preparar, ¿sí?, como hombres y mujeres de Dios, ¿sí?, que vivimos el poder de la sangre de Cristo, que vivimos y que somos cambiados, somos transformados por el poder de su sangre. ¿Sabes que su sangre nos cambió? Estábamos muertos y ahora tenemos vida eterna. ¿Sí? El hombre natural está muerto, pero el hombre natural dice, no, yo vivo, veme, cómo vivo, cómo respiro, cómo camino. Sí, tienes vida natural, ¿verdad? Y por eso estás vivo en lo natural, pero tu espíritu está muerto, no tiene la vida espiritual que tú necesitas, ¿verdad? Y entonces la vida espiritual es eternidad, y nosotros necesitamos eternidad. Y por eso Jesús decía, ¿verdad? El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿verdad?, tiene vida eterna, dice, y yo lo resucitaré en el día postrero. Yo lo voy a levantar, ¿verdad? Va a resucitar. ¿Por qué? Porque aunque muere el cuerpo, ¿verdad? Pero su espíritu, su alma, ¿verdad?, están vivos, ¿sí? Y cuando viene la segunda resurrección, entonces va a recibir un cuerpo glorificado, ¿sí? Y entonces va a entrar en la gloria de Dios con un cuerpo, sí, como el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo está vivo, Jesucristo no está muerto, Jesucristo está a la diestra del Padre, pero tiene un cuerpo glorificado. Es su mismo cuerpo, sí, el que murió en la cruz y el que fue llevado a esa sepultura, el Padre, ¿verdad?, lo levantó de la muerte y ese cuerpo, ¿verdad?, recibió vida, pero vida eterna. Amén. Amén. Bueno, si nosotros ignoramos la escritura, si no lo podemos comprender, si no se abren los ojos de nuestro espíritu o no se ha revelado, ¿verdad?, no vamos a podernos apropiar de estas verdades y el enemigo pues va a ganar ventaja, nos va a ir quitando ese poder, esa autoridad. También dice, Jesús decía, es cierto, de cierto les digo, o sea, repite esta, es de cierto, a veces cuando quería enfatizar algo, dice, si no comen la sangre del Hijo del Hombre y beben si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes, ¿sí? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y habla, yo lo resucité en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. O sea, cuando nosotros tomamos la comunión, cuando nosotros tomamos un tiempo, cuando comemos la palabra, cuando tomamos la comunión, eso nos permite, ¿verdad? Sí, permanecer en él, estar conscientes de él, estar conscientes de su vida. Y va abriendo nuestro entendimiento, ¿no? A este misterio que es muy, muy poderoso, es lo que hay en la sangre de Cristo para que podamos, ¿verdad?, vivir vida en abundancia, una vida plena, para que podamos vivir en victoria, para que podamos vivir en una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Sí, aquí es muy importante entender, ¿verdad? Hablamos de vida eterna y a veces la mente natural no alcanza a comprender eso, ¿sí? Pero cuando hablamos de vida eterna, hablamos de la vida de Dios en nuestra vida, ¿sí? Y entonces, ahorita que estamos en la tierra, ¿sí? Y entonces la vida eterna que tenemos es un inicio, ¿sí? Pero todavía tenemos que alcanzar la plenitud de esta vida eterna, ¿sí? Pero ya empezamos, ¿verdad? Estamos empezando a vivirla ya, y ya la estamos viviendo en la tierra, ¿sí? La eternidad. Y entonces cuando comemos su sangre, ¿verdad? Comemos su carne y bebemos su sangre, nosotros estamos
siendo participantes de la naturaleza divina de Cristo. Y entonces podemos decir como Pablo, ¿sí? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces es Cristo viviendo en nosotros. Entonces eso quiere decir que desde aquí de la tierra nosotros podemos empezar a vivir la vida espiritual, ¿sí? Y entonces, si vivimos la vida espiritual, entonces vamos a poder ser guiados por el Espíritu de Dios y vamos a poder vivir, ¿verdad?, en el Espíritu como Dios quiere que vivamos en la tierra, ¿sí? Y no tener que esperar a morir para poder decir, voy a experimentar el cielo. No, no, lo podemos experimentar aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque tener vida eterna significa tener la vida de Dios, significa que tenemos nuestro espíritu vivo, ¿sí?, con todas las capacidades de poder vivir la experiencia de Dios en la tierra. Podemos tener comunión con el Padre, podemos tener comunión con el Hijo y podemos tener comunión con el Espíritu Santo aquí en la tierra. Podemos estar en medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y tú en medio, ¿verdad?, gozándote de la plenitud de Dios, rodeándote, abrazándote, envolviéndote, saturándote, llenándote. Tú estás viviendo, ¿verdad? Sí, una realidad que es espiritual, pero que sí, estás en la tierra. Y entonces aprendes a vivir en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la capacidad de poder vivir en las dos dimensiones. ¿Cuándo? Cuando la palabra de Dios a través del Espíritu Santo se revela a tu vida y tú empiezas a vivir la palabra de Dios y la palabra de Dios se vuelve vida en ti. La palabra de Dios se vuelve, ¿verdad?, parte de ti. La palabra de Dios te da la naturaleza de la palabra que es Cristo revelado a tu vida. Y tu vida, ¿verdad?, empieza a cobrar una naturaleza que no tenías. Sabes que cuando la sangre de Cristo la recibimos, la sangre de Cristo, ¿verdad?, empieza a cambiar la naturaleza de nuestra sangre. Y esto te va a parecer una locura, pero la sangre que corre por tus venas empieza ahora a tener otra naturaleza. ¿Por qué? Porque ahora tienes la vida que antes no tenías. Ahora tienes la vida de Cristo corriendo por tu sangre. Ahora eres de un linaje diferente. Eres del linaje de Jesús, eres del linaje de Dios, ¿verdad? Tú sabes que tu hijo es tu hijo. ¿Por qué? Porque tiene tu misma sangre, tiene tu mismo ADN que produjo la misma sangre tuya en tu hijo. Y entonces el ADN de Dios a través de la sangre de Cristo se establece en nuestra vida y nos da una nueva naturaleza. ¿Sí? Amén. Tenemos una vida nueva. Por eso dice la Escritura que el que está en Cristo, nueva criatura es. La criatura vieja ya murió. ¿Sí? Esa ya quedó enterrada. Ahora está el nuevo hombre con una naturaleza nueva, ¿sí?, con una vida nueva por delante, con una manera de pensar que tiene que ser nueva, con un nuevo entendimiento que antes no tenías, con una nueva forma de creer, ¿verdad? Porque antes creías de una manera, pero ahora en Cristo, ¿sabes qué? Hasta tu manera de creer cambia. Amén. Por eso Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, ¿sí? El que permanece en mi palabra también, el que, o sea, es no nada más, pues hay una vez al año, ¿no? O cada 15 días leo la palabra, o me la lee el pastor, o alguien me la lee, o me pone un versículo en la pantalla. No, hay que comerla. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que la naturaleza de Dios nos vaya fortaleciendo, vivificando, ¿sí? Que vaya transformando nuestro ser interior. Dice Efesios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bueno, esa es parte de la bendición que ya tenemos, pero a veces por ignorarla, por no tomar tiempo a estudiar de manera, ¿verdad?, de personal o ahorita, ¿no?, que estamos tomando esta enseñanza tan importante, por ignorancia, el enemigo nos roba paz, nos roba victorias, ¿sí? Hace que estemos identificándonos con el viejo hombre, pero Dios no se relaciona con el viejo hombre, no se relaciona con la vieja naturaleza, porque esa vieja naturaleza no tiene su vida, no tiene su esencia. Por eso necesitamos nacer de nuevo, y hasta que nosotros nacemos de nuevo y la verdad empieza a alimentar nuestro espíritu y empezamos a permanecer en Cristo, ¿sí? Comemos su carne, bebemos su sangre, entonces recibimos estas bendiciones que Pablo hablaba, las bendiciones en Cristo Jesús, que ya nos han sido dadas, pero necesitamos, ¿verdad?,
conocerlas y apropiarnos de él. Entonces, tener esta comunión es tener ese tiempo de platicar, de adorar, de reconocer a Dios, de abrir el corazón, de permitir que Él nos enseñe, ¿sí? Nos va a llevar a avanzar más en esa comunión, esa mayor unidad con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, dice la Escritura. La revelación va a venir más y más, nos va a aclarar más cosas, vamos a darle importancia a las palabras de Jesús, a lo que Jesús quería decir. Imagínate estas personas que escucharon literalmente con sus oídos este desierto te digo, sí, y la enseñanza que Jesús quería transmitirle, porque ellos veían la comida, ¿verdad? Lo natural nada más, y andaban afanados y trabajaban por la comida natural, pero descuidaban completamente el espiritual. La descuidaban y Jesús, y a veces podemos vivir así igual, ¿no? Dándole mucha importancia a lo natural, mucha importancia a lo físico, mucha importancia, ¿verdad? A lo que vemos y ser muy descuidados en el alimento espiritual. Por entonces nos vamos a encontrar débiles espiritualmente, nos vamos a encontrar distraídos, desenfocados, sin poder vivir esa paz y esa plenitud que Cristo vino a dar, sin poder estar conscientes de su presencia, de que habitamos en Él. Vamos a estar buscando intermediarios, quien ore por nosotros, quien haga algo por nosotros, porque no tenemos una conciencia de quiénes somos en Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos faltan estas verdades y apropiarnos de ella. Y si nos apropiamos de estas verdades, no solamente vamos a avanzar en revelación, vamos a avanzar en poder, ¿ok? Bueno, Jesús quería dejarnos por herencia la misma forma de operar y de vivir que Él tuvo. Y para esto necesitaba que nuestro espíritu participara de su propia vida, ¿verdad? Que era su propia carne y su propia sangre. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? De que el plan y el propósito de Dios pues era más amplio, ¿verdad? Y más completo, y no era solamente rituales, y no eran solamente formas, ¿verdad? Y mandamientos que habían estado funcionando por cientos de años, ¿verdad? Pero que no producían vida nueva, que no producían cambio ni producían transformaciones, ¿sí? Hasta que Jesucristo vino, ¿verdad? A esta tierra y vino, ¿verdad? A revelarse, ¿verdad? Como el Cordero de Dios, ¿verdad? Para este tiempo. Y entonces Jesucristo, ¿verdad? Pues él dice, ¿verdad? Mayores obras que yo harán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el propósito de Jesucristo, ¿verdad? Es que la iglesia que Él vino a establecer en la tierra, ¿sí? Continuara con su obra, ¿verdad? Que no se quedara inconcluso, que lo que Él inició, ¿verdad? Y lo que él ¿verdad? Estableció pudiera continuar y pudiera expandirse. Él vino a traer el reino de los cielos a la tierra, y el reino de los cielos tiene que llenar toda la tierra para que se cumpla el mandato original, ¿verdad? Para que se cumpla el propósito original. Entonces, la Escritura declara que tú y yo, cuando tenemos a Cristo, ¿verdad? Como Señor de nuestras vidas, somos coherederos juntamente con Cristo, coherederos de Dios juntamente con Cristo. Y entonces esto nos hace, ¿verdad? Socios con Cristo, y nos hace ser parte, ¿verdad? De su iglesia, ¿verdad? Y para poder vivir, ¿verdad? Como Él vivió, y operar en el espíritu como Él operó, ¿verdad? Entonces necesitamos que nuestro espíritu, ¿verdad? Esté vivo, y nuestro espíritu esté despierto, ¿verdad? Nuestro espíritu se llene de Cristo, ¿verdad? Esto es lo que hace que nuestro espíritu permanezca en Él. Cuando la vida de Cristo, ¿verdad? A través de su carne y de su sangre, viene a ser parte de nuestra vida, y Cristo, ¿verdad? Se vuelve uno con nosotros, ¿verdad? Y nosotros nos volvemos uno con Él, nosotros permanecemos en Él, así como Él permanece en nosotros, ¿sí? Que nuestras oraciones sean escuchadas, que su vida fluya a través de nosotros, que tengamos la misma comunión que Él tuvo con el Padre, y que hagamos las mismas obras que Él hizo, ¿verdad? Las obras de Dios aquí en la tierra, que las podamos hacer nosotros. Es el propósito, ¿verdad? De la obra de Cristo, ¿verdad? En esta Pascua, ¿no? En esta obra que Él vino a cumplir aquí en la tierra. Dice Juan 6:57, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí.
Entonces, lo mismo que estaba experimentando Jesús es lo mismo que Él quiere que nosotros experimentemos en Él. Lo mismo que Jesucristo gozó, ¿verdad? En conocer y en amar al Padre y en tener comunión con el Padre. Es lo mismo que Él quiere que nosotros experimentemos en Él y a través de Él. Y es por eso que el propósito, mira, el propósito de todo esto es que nuestro espíritu viva como Jesús vivió, ¿sí? Y entonces, la comunión que Jesús tuvo con el Padre, Él quiere que nosotros tengamos comunión también, ¿sí? Entonces, se trata de que si nosotros aprendemos a vivir, ¿sí? Donde Dios vive, aprendemos a vivir como Dios vive, ¿sí? Y aprendemos a vivir en Él, el Padre empezará a levantar tu vida. El Padre empezará a darte su propósito. El Padre, ¿verdad? Establecerá su llamado para tu vida y tú conocerás quién eres en Él, ¿sí? Y quién eres tú, ¿verdad? A los ojos de Él. Y entonces tú sabrás, ¿sí? Lo que el Padre tiene preparado para ti, para que tú cumplas en esta tierra. Y entonces el Padre, ¿verdad? Te enviará, ¿sí? ¿Sí? El hombre no es el que te tiene que enviar, el hombre no es el que te da ministerio, el hombre no es el que te levanta, ¿sí? Aunque vemos que cuando no hay todo este entendimiento, el hombre lo está haciendo. Y se levantan iglesias y se levantan pastores conforme a los hombres, no conforme al llamado de Dios. Y tú ve lo que el apóstol Pablo escribió, ¿verdad? Apóstol, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo, ¿sí? Llamado y establecido por Dios. ¿Sí? Pablo sabía, ¿verdad?, que el hombre no lo había levantado, y Pablo sabía que el hombre no le había dado el apostolado, había sido Jesucristo mismo. Entonces, nuestro espíritu necesita aprender, ¿verdad?, a permanecer en Cristo. Así que cuando nosotros permanecemos en Cristo, nosotros, dice Jesucristo, ¿me amas? Y nosotros le decimos, claro, maestro, te amamos. Entonces, ¿verdad? Dice Jesucristo, si tú amas mi palabra y permaneces en ella, ¿sí? Entonces yo voy a permanecer en ti. Nosotros necesitamos aprender a amar la Biblia, necesitamos aprender a permanecer en la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en la fuente que nutre nuestra vida y nutre nuestro espíritu, ¿sí? Y nosotros permanecemos en la palabra y entonces la palabra permanece en nosotros. Cristo permanece en nosotros y Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. Amén. Okay. Cuando empezamos a ver este estudio hace tiempo, el nombre que le puse es Partícipes de su naturaleza divina, porque todo esto es eso, que Cristo se ha formado en nosotros, que tengamos su naturaleza, que tengamos su esencia, su carácter, sí, que podamos, lo que aquí dice, Jesús quería dejarnos una herencia, ¿sí? En que pudiéramos operar como Él opera, que podamos ser su iglesia, sus representantes, ¿sí? Aquí en la tierra, que podamos, ¿verdad?, ser sus manos, sus pies, su boca, ¿sí? Y que los mismos milagros Él esperaba, dice, aún cosas mayores. Y si tú te vas, ahí luego lo lees en segunda de Pedro 1, viene esta palabra que Pedro está hablando, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿sí? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si nosotros no conocemos a Cristo, no conocemos su obra, no nos apropiamos de lo que es el comer su carne, beber su sangre, de las verdades que Él estuvo enseñando acerca de Él, acerca del Padre, acerca de su reino. Si las desconocemos, trataremos de ser una iglesia de diferentes colores, sabores, ¿verdad? Para moldarnos al mundo, a moldarnos a las modas. Y ahorita estamos viendo una situación que ningún gobierno puede enfrentar. Estamos viviendo tiempos de la Pascua, estamos viviendo, ¿verdad?, una situación de temor, de angustia. Yo te pregunto, les decía ayer, están sirviendo los programas, están sirviendo, ¿verdad?, el querernos amoldar al mundo. Lo que el mundo está clamando es por ver la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen su esencia, son el cuerpo de Cristo.
son el poder de Cristo, los representantes de Cristo. Es la iglesia gloriosa que Dios está levantando y que va a poder prevalecer. No van a prevalecer los rituales, no van a prevalecer las cosas que hicimos. Ahorita no podemos ni siquiera congregarnos, pero ahorita estamos congregados, aunque no estamos juntos, pero estamos recibiendo el pan de este día, estamos recibiendo revelación, estamos siendo fortalecidos, estamos comprendiendo, ¿sí? Toda la herencia que Cristo vino a dar y el poder de su sangre. Entonces, por medio de ellas, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de su naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. O sea, Dios, Pablo oraba, yo estoy orando dolores de parto para que Cristo sea formado. Bueno, es muy importante por eso comprender el poder de la sangre de Cristo. Es importante tomar la comunión con la perspectiva de Dios y poder comprender, ¿no? Que entre más verdad recibimos, más podemos apropiarnos y entonces podemos vivir esa herencia y ser esos copartícipes con Cristo para poder operar en la misma dimensión que Él operó. Jesús operó, ahorita Jesús está sentado en gloria, en los lugares celestiales, a la diestra del Padre. Todo dominio, toda autoridad le fue entregada y Jesús le entrega las llaves de autoridad a la iglesia. Desgraciadamente, gran parte de la iglesia desconoce muchas cosas de Cristo, ¿sí? Simplemente de oídas lo conoce, pero no tiene la revelación de su obra, no hay un caminar de estar en Él. ¿Sí? Sigue batallando con la vieja naturaleza, queriendo que Dios la cambie. Jesús la llevó a la cruz. Jesús murió en la cruz para que esa vieja naturaleza que estaba llena de pecado, por eso el Padre puso sobre él el pecado de toda la humanidad. Y ahí fue juzgado. Jesús fue juzgado, fue condenado en nuestro lugar y él derramó su sangre para que nosotros pudiéramos recibir salvación, vida eterna, para que nosotros pudiéramos ser partícipes de su naturaleza divina. Por eso dice, todas esas cosas ya nos han sido dadas. Todas hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Habla de que ya pasó, ya lo tenemos. Pero ¿por qué no lo vivimos? ¿Por qué no vivimos la vida en la abundancia y la plenitud y el poder y la comunión que Dios quiere? Porque lo ignoramos. Porque ignoramos las escrituras, porque no nos detenemos a preguntarle, Espíritu Santo, enséñame, abre los ojos de mi entendimiento. Ayúdame a ver como Jesús y no ser como estos que recibieron esta palabra y que se ofendieron. Sabes que muchas cosas de la escritura te van a ofender. Ofenden a la carne, ofenden al mundo. Por eso el mundo rechaza a Cristo. Pero los que reciben su palabra con mansedumbre reciben vida, reciben salvación, reciben poder. Bueno, quiero que consideres esta escritura, Juan 6:57, ¿sí? Dice, como me envió el Padre viviente, ¿sí? Y entonces Jesucristo, ¿verdad? Nos está haciendo una declaración muy poderosa, ¿verdad? O sea, Él no vino por sí mismo. Él fue enviado por el Padre, ¿sí? Pero el Padre dice, el Padre viviente, el que tiene vida, ¿sí? Y entonces Jesucristo, cuando viene a la tierra, ¿verdad? Él no toma la vida de la tierra. ¿Por qué? Porque la vida de la tierra era una naturaleza caída. Él tiene que tomar la vida del Padre. Y entonces el Padre le da vida. El que cubrió, ¿verdad? A María fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Y él fue el que lo gestó, ¿verdad? Y le impartió la naturaleza del Padre. Y entonces Jesucristo tiene vida, dice, y yo vivo por el Padre. Entonces Jesús recibe la vida del Padre, pero Él empieza, ¿verdad? A crecer y empieza a caminar y empieza a manifestarse. Él empieza a vivir por el Padre. Y por eso, ¿verdad? Jesucristo dice, yo no hago nada por mí mismo, yo hago todo lo que el Padre me dice que haga y hablo todo lo que el Padre me pide que hable. Sí, y entonces Él vive, ¿verdad? Dice, yo no hago las obras, el Padre que está en mí, Él hace las obras. Y entonces Jesucristo aprendió a vivir, ¿verdad? Por el Padre. Y entonces quiere decir que Jesucristo pudo haber vivido su vida en la tierra como a Él le hubiera gustado vivirla. Y sin embargo, Él sometió su vida a la dirección plena del Padre en la tierra. Y entonces dice la Escritura que el Padre en Cristo encontró
encontró un tabernáculo en el cual manifestarse en la tierra, encontró un cuerpo en el cual el poder caminar en la tierra, el Padre. Y Jesucristo fue, ¿verdad?, el portador del Padre en la tierra. Y entonces dice Jesucristo, así como yo viví, ¿verdad?, en dependencia completa de Dios, en dependencia completa del Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Quiere decir que nosotros, ¿verdad?, tenemos que aprender a vivir por Cristo. Y por eso dice, ¿verdad?, el Padre, Él me envió. Y entonces cuando Jesucristo resucita, se presenta ante los discípulos, ¿verdad?, que estaban encerrados temerosos, y dice que lo primero que les dice es no teman. Y entonces declara Jesucristo, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, dice, y sopló aliento, sopló el Espíritu Santo sobre todos ellos. Y entonces ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces vemos cómo Jesucristo los envió ya. Entonces el cielo es el que te tiene que enviar. El cielo es el que te tiene que levantar. El cielo es el que te tiene que promover. Tú tienes que aprender a depender del Espíritu Santo. Y Él es el que te va a decir, ¿verdad? El que te va a enseñar, el que te va a instruir, el que te va a vivificar, el que te va a fortalecer, el que te va a dar vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Bueno. Dice esta porción, dice, como su carne es mucho más que alimentarse, es entrar en nuevas dimensiones con Dios que abren nuestro entendimiento y transforman nuestro ser. Es por ello que hay encuentros y revelaciones divinas que solo vendrán a través de este alimento divino. Entonces, cuando nosotros aprendemos, ¿verdad?, a comer, ¿verdad?, alimentarnos de su carne, a beber de su sangre, nosotros estamos aprendiendo, ¿verdad?, a descubrir una vida que no conocíamos, una vida que no teníamos, una vida que no se nos había mostrado. Es una vida que aún muchos que ya tienen la salvación, ¿verdad?, no han experimentado, ¿sí? Siguen viviendo, ¿verdad?, salvos, pero siguen viviendo una vida natural. Se siguen enojando de la misma manera como si no tuvieran a Cristo, siguen peleando, siguen siendo conflictivos, ¿verdad?, siguen causando divisiones, ¿verdad?, siguen lastimando el cuerpo de Cristo, ¿sí?, porque no han entendido que hay una vida espiritual que necesitan descubrir. Y entonces cuando nosotros, ¿verdad?, recibimos el alimento correcto, cuando nosotros recibimos su carne, nos está hablando de la palabra de Dios. Cuando nosotros comemos el alimento que es la palabra de Dios, Él es el verbo de Dios. Él es el verbo revelado, Él es la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces cuando nosotros comemos de la Biblia, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, ¿sí?, cuando comemos la palabra revelada, entramos nosotros a conocer nuevas dimensiones en Dios. Empezamos a ver, ¿verdad?, nuevas esferas espirituales, nuevos niveles espirituales, ¿sí?, en donde nuestro entendimiento, ¿verdad?, empieza a ser avivado de tal manera que el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento para que en ese nivel al que Dios nos está llevando, nosotros podamos entender las verdades, ¿sí?, que el Espíritu Santo quiere darnos para que nosotros seamos eficaces en vivir en ese nivel espiritual. Y si nosotros somos fieles a Dios, después de que hayamos cumplido con los trabajos, con las asignaciones en esos niveles, Dios nos levantará a los siguientes niveles, ¿verdad? E iremos creciendo en unción, iremos creciendo en poder, iremos creciendo en el conocimiento de las cosas de Dios. Y en cada nivel nosotros tenemos que nacer de nuevo. Quiere decir, tenemos que ser transformados, ¿sí?, interiormente en nuestro espíritu, ¿verdad?, para poder vivir de acuerdo, ¿sí?, a lo que Dios demanda en ese nivel, ¿sí? Entonces, cuando Dios quiere llevarnos por estos caminos, ¿sí?, Él va a preparar encuentros, Él va a preparar revelaciones divinas, ¿sí?, que tienen que ver con la vida, ¿verdad?, que está asignada a ese nivel espiritual. Y entonces nosotros podremos tener el alimento espiritual que se requiere, ¿verdad?, para que nuestra vida pueda vivir. Bueno, pues qué tremendo lo que estamos recibiendo de parte de Dios. Estamos recibiendo su palabra, que es alimento de nuestro espíritu. Y creo que ahorita es una buena oportunidad de tomar la comunión. Tal vez algunos no lo van a poder hacer en este momento porque a lo mejor no estaban preparados, pero creo que es importante que ahorita lo hagamos y que demos gracias a Dios y que al ratito tú lo hagas, ahora con una mayor conciencia, ¿no? Y tómate un tiempo para hablar con el Señor y pedirle que abra
los ojos, ¿no? Que abra tu corazón y que podamos apropiarnos de todo las bendiciones, ¿sí? Todo lo que significó el derramamiento de la sangre de Cristo, todo la protección también, el poder que viene con ello. Es Dios, no, Jesús dejó una provisión muy, muy grande, no, la salvación no se puede comprar, viene por gracia. Entonces, qué bueno que Dios ahorita está inquietando, el Espíritu está inquietando a la iglesia para volver a hablar sobre la sangre de Cristo, para poder honrar la sangre de Cristo. Creo que mucha resistencia va a empezar a quitarse, vamos a ver un mover de Dios más fuerte, vamos a poder experimentar, ¿verdad? La plenitud de Cristo, ¿sí? Cosas van a suceder, tal vez sanidades, gente va a ser tocada. ¿Cómo necesitamos ahorita ver, ¿no? Que haya esa sanidad, que se vaya ese temor? Si la sangre de un cordero por familia pudo liberar a toda una nación, ¿cuánto más la sangre preciosa de Jesucristo? No lo tengamos por poco, no lo hagamos como un ritual o como algo que tenemos que hacer, al contrario, con un agradecimiento por haber dado su vida por nosotros. Es un amor que no podremos nosotros comprar, pero que se demostró al morir en la cruz. Vamos, aquí tenemos nosotros en comunión. Gracias. Sublime amor, Gracias, Señor. cuán grande amor que me abrazó, que no le importó lo que fui yo. Sublime amor, cuán grande amor que me miró con ojos de amor y me sonrió y se ha hecho dueño de mi corazón. Sublime amor que me alcanzó. Gracias por tu amor, Señor, que Me dio mi vida se de demostró al dar la vida en esa cruz. y se mostró salvándome. Sublime amor que me amó, me da mi vida la esperanza para vivir de nuevo. Oh, sublime. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, por este pan, Señor. Señor Jesucristo, cuando tú, Señor, estableciste Sublime amor, esta cena, Señor, tú tomaste el cuán pan grande amor y dice la Escritura que lo partiste que me abrazó y lo entregaste a tus discípulos. no le importó Y en este pan lo que tú declaraste: este es mi cuerpo sublime que por amor, vosotros es partido. Comed de él en memoria de mí. Y Señor, declaramos, Señor, que en este cuerpo, Señor, que está representado por este pan, Dios. con ojos de amor, Señor, tú llevaste, Señor, a esa cruz del y Calvario, me sonrió. Señor, todos los pecados de la humanidad, Señor. Tú cargaste, Señor, con todas las iniquidades y rebeliones. Y Señor, y en esa cruz, Señor, las clavaste. Señor, hiciste juicio sobre ellas, Señor. Señor, para poder romper su poder, Señor, para poder destruir, Señor, su obra de muerte en la vida del hombre, Señor. Y aún, Señor, en tus llagas, Señor, llevaste toda enfermedad,
toda dolencia, todo padecimiento, Señor, para hacer juicio en la cruz, Señor, y a través de tus llagas, Señor, poder liberar, Señor, tu poder sanador en la tierra, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque este pan que representa tu cuerpo, Señor, eres tú, Señor, viniendo, Señor, a cada uno de los que participan de él, Señor. Señor, y al comerlo, Señor, tú estás siendo uno, Señor, con cada uno de nosotros. Nosotros podemos recibir la bendición de poder participar contigo, Señor. Y tú dices, el que come mi carne permanece en mí. Señor, comemos de este pan, Señor, en memoria de ti. Sublime amor que me alcanzó, que vio mi vida decaer y se mostró salvándome. Sublime amor que me amó, que da mi vida la esperanza. Padre, Jesucristo también tomó la copa, Señor. Y Señor, Él les habló a sus discípulos y les dijo, esta es mi sangre en el nuevo pacto. Señor, sabemos, Señor, que tú estableciste un pacto nuevo, Dios. Señor, ya no el antiguo pacto, Señor, ahora un pacto nuevo con mejores promesas, Señor. Las promesas del antiguo pacto eran buenas y eran hermosas y eran gloriosas, Señor, pero eran solamente la sombra, Señor, de lo que tú nos ibas a entregar, Jesucristo. Y tú tomaste este pan y este vino, Señor. Señor, que todos los judíos, Señor, lo hacían, Señor. Pero lo hacían, Señor, en el conocimiento limitado, Señor, que les daba el Antiguo Testamento. Y ahora, Jesucristo, tú estableces un nuevo pacto, Señor, y le das el verdadero significado de lo que tú querías, Señor, a esta comunión, Dios. Y, Señor, tu sangre, Señor, es poderosa. Tu sangre nos da libertad. Tu sangre nos da vida, Señor. Tu sangre nos compra, Señor, para tener, Señor, libertad completa. Es tu sangre la que nos justifica, Señor, y nos santifica, Señor. Y es el poder de tu sangre, Señor, lo que nos vivifica, Señor. Gracias, Jesucristo. Honramos tu sangre en esta hora, Señor. Bendecimos tu preciosa sangre, Señor. Y declaramos, Señor, que tu sangre sigue siendo poderosa y sigue siendo valiosa, Señor. Bendemos esta copa en el nombre de Jesús. Por los siglos, su nombre santo es. Nos apropiamos de ti, Señor, de tus promesas, de adorar. El alto y sublime, capital de la vida, y su nombre es el Santo de Israel. Allí habiten las alturas Y en la santidad, y con el quebrantado y humilde, para vivir Señor, el y Espíritu nos fortaleces, tú nos guardas. y para Por ese pacto de sangre, Señor. Por su cuerpo proclamamos tu sangre, Dios. sea la gloria. La alabanza y poder, la reina, por los siglos, y su nombre santo es.
Recibe su vida, recibe su realidad, recibe el poder, Él es el que reina, Él es el que vive por siglos de los siglos. Y su nombre y su nombre y su nombre Oh, amén. A ti sea la gloria, Dios. A ti sea toda la gloria y la alabanza. Amén, amén. Si su nombre santo es, no dice santo fue, Él está vivo. Y estamos empezando este tiempo de la Pascua, ¿no? Y qué especial está siendo. Y yo creo que el día de resurrección también va a ser muy especial. Porque si con Cristo nos identificamos, con Cristo morimos, también con Cristo fuimos resucitados. Que Dios les bendiga, les amamos y seguimos en contacto. Muy bien, Adiós, hasta luego, bye. que estén muy bien. Déjame quitar allá y acá. Dale. Dice finalizar. Y su nombre santo es. Y su nombre santo. Nos vemos, chicos. Un abrazo. Les amo.